Muy buenas, bueno, pues ya estamos en directo. Estaba aquí leyendo el anuario astrológico de la profesora Rosana, que me lo dio durante el Magic y me va a servir para todo el año, para revisar si voy a tener buena suerte, o cómo tengo los astros, o cómo están las influencias, y qué debo aprovechar en mi trabajo, mi vida, mi salud, mis relaciones, mis amigos. Ah, no, mis amigos sois vosotros. A vosotros siempre os acompro mucho emocional, porque me dais una energía tremenda. Dicho así, parezco una vampira, pero bueno, ya entendéis que lo digo desde un lado positivo, ¿no? Me dais una energía nutriente y yo no os la robo. Y yo espero que también recibáis la mía, ¿no? De mil maneras diarias, a través del Facebook, de los medios de comunicación, o simplemente pues sabiendo, ¿no?, que hay una fin por ahí perdida, que soy yo, y que, pues eso, que está pensando en los suyos, ¿verdad? Luego desde niña, es por eso que pensé en los míos, que me puse a investigar, y porque pensé en los míos y esas familias cósmicas, todas especiales y todas importantes, de alguna manera, que han contribuido a esta humanidad, e incluso las que surgieron aquí en la Tierra, pues me importaban, y me importaba conocerlas. Y así llegamos a un día como hoy, un lunes, que muy cansadita, pero aún así, porque adoro a mis afines, los que estáis aquí a través del Facebook y los que estáis diseminados en este globo terrestre, en nuestra nodriza terrestre y en el universo, que vengo un lunes a hablaros de distintos temas, pero temas que en el fondo, encima, me proponéis vosotros. Hoy he hecho un compendio que va a ser muy mágico. Me preguntáis cosas a veces que me gustaría poder decir que las responderé en su totalidad, pero son cosas desconocidas. Nosotros podemos tener probables históricamente algunas, otras las tenemos en fase de investigación. Indudablemente la gran mayoría de ellas las reflexionamos, ¿no? Lo hacemos de mil maneras posibles, pero la verdad todavía está por descubrir si algún día lo hacemos, o ya la hemos descubierto, pero nos obligamos a pensar que eso no es así por los miedos, por los códigos, ¿no?, que nos han sesgado, ¿no?, ciertas culturas, religiones, familia, en fin, estamos olvidando. Pero esa familia cósmica, mágica, aunque yo no soy una maga de ninguna manera, ni soy un ser mágico, ya me gustaría, soy un ser humano curioso como la mayoría de vosotros. Indudablemente, uno de los primeros cosas que hice, el recorrido que transité, ¿no?, en estos temas, yo siempre lo confieso, me llamaron la atención la vida, las biologías extraterrestres, ¿no?, la exobiología en todos sus niveles, desde los que pudieran parecerse a nosotros, a los habitantes de este planeta Tierra, y los de fuera. Siempre partía de algo que, siendo niña, yo entendía, y aunque no me lo rebatían, también me decían así: qué ilusa, ¿verdad? Y era algo tan sencillo como que este planeta estaba habitado por millones de personas. Ahora somos más, billones, pero en aquel momento éramos millones de personas. Y si este estaba, era el ejemplo que diría Drake con esa ecuación matemática que formuló haciendo un promedio, una estadística, ¿no? Pues si en este Sol, en este sistema solar, hay al menos un planeta habitado, si multiplicamos toda la probabilidad de soles que hay y solamente uno de sus planetas habitados hay, son millones y miles de planetas con vida. Bueno, pues esta lógica yo no la entendí años después, cuando conocí que existía una ecuación matemática al respecto. Pero sí que entendía, lógicamente, que éramos el ejemplo claro de esa probabilidad 100% segura. Pero además me llamaron la atención en aquella edad, y me siguen llamando ahora, personas que mostraban facultad de muchas maneras. A mí me parece sobrenatural un don matemático, un don musical o un don paracientífico. Para mí es igual. El proceso de que hayamos salido, evolucionado en un planeta, de una célula que ha luchado contra una atmósfera, una gravedad que estaba cambiante para persistir, vivir, desarrollarse y mutar en miles de especies, y dentro de esas especies en raza, para mí era un claro ejemplo de que los dones existían. El primero de esos dones es el don a la vida. La vida siempre sobrevive, se arraiga o sale, surge
espontáneamente, donde menos lo imaginamos, como esas bacterias que existen dentro de los volcanes o que aguantan unas temperaturas increíbles en glaciales, que incluso bacterias, ya sabéis que tienen la capacidad de formar un caparazón, ¿verdad? Y resistir en vida latente al paso de los miles, incluso millones de años aquí en nuestro planeta, y que resisten viajes estelares y vueltas, ¿no? Con algunas mutaciones, pero bueno, esto es otra historia. La cuestión es que la vida intenta sobrevivir después de haber surgido, milagrosas, espontáneas, sorprendentemente o no, en los lugares, y dentro de eso pues todo lo que se da, todo ello son dones de la propia vida. Por lo tanto, cualquiera de los dones de los que me preguntáis tienen que ver con la vida, y la vida incluye los ciclos. El ciclo de la vida también tiene un lugar que se llama la muerte, que es un tránsito, un ciclo, ¿verdad? Y a partir de ahí pues entran en concurso y en expectación las teorías de reencarnación, transmigración de almas, donde entra un poco el misticismo, la metafísica, y podemos creer lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero estos ciclos se dan, si no del mismo individuo, ¿verdad? Si un individuo que desaparece, desafortunadamente, más cuando son seres queridos o uno mismo, ¿verdad? Y se reabsorben en la tierra, e incluso aunque nos hagamos cenizas y nos quememos como en los viejos cultos y reingresamos, ya no hablo de energía y de espíritu, sino es que realmente volvemos a participar otra vez de un periodo, un ciclo de vida en otra forma, en otra materia, ¿no? Pero que ahí estamos nosotros, no sabemos cómo, o sí, o sí. Sí creían saberlo las antiguas civilizaciones de todas las culturas. Me habéis preguntado varias cosas y voy a responderos a ella. Ya os voy viendo entrar, ¿eh? Santi Carbonell, Karen Campbell, Marc Contreras, un saludito a todos, gracias por vuestra compañía en esta tarde de un lunes, que seguro que tenéis muchas cosas que hacer, así que para mí es tremendamente feliz que vengáis a compartir un segundito conmigo, ¿no? Una grata compañía siempre, porque además sé que entre vosotros hay verdaderos afines. Quiero que se ponga de uso entre la gente que me rodea la palabra afín, porque usarla trae afinidad, nexos, lazos, cadenas de uniones y fluir de energías, que eso nos falta mucho en esta parte, ¿no? Que llamamos civilizada, en la otra que tanto a veces de forma peyorativa menospreciamos, que es la no desarrollada tecnológicamente o económicamente, pues a lo mejor todavía perduran estas cosas que estamos intentando de nuevo que tengan importancia, como es el fluir, ¿no? de la gente, de las energías. Bueno, me habéis preguntado, he hecho un compendio de preguntas y luego he hecho una cosita, y es poner algo que a mí me apetecía compartir con vosotros, porque veo que no se hace, porque no se hace de forma unida, porque no se hace con el afán teórico de encontrar una especie de explicación, ¿no? Más allá del mito, de escribir un titular espectacular, y creo que son interesantes. Lo vemos hacia el final, así que no os retiréis, porque vamos a hablar de tres cositas, de tres grandes venidas, las últimas, que tienen mucho que ver con los dones, las facultades, la evolución del ser humano, e incluso con algunos detalles que tú llevas a nivel genético, porque han sido incorporados justo en estas venidas: los ojos grises, los ojos verdes, el cabello pelirrojo, ¿verdad? El albinismo. Estas cosas vinieron con estas tres grandes últimas venidas que se produjeron entre 7 y 8.000 años de antigüedad, aunque dicen que 6, y que realmente fueron en varios continentes distintos, con distintos personajes que tenían mucho que ver, o al menos a mí me lo parece, es lo que vamos a hablar hoy. Entre ellos tenían mucho que ver, ¿vale? Bueno, pues lo que me habéis preguntado siempre, desde que hemos empezado a hacer estos directos, a vosotros os gusta mucho la parte mágica. Cuando yo digo dones parece que le quito un canto. Don o facultad extrasensorial es magia, es magia, es la capacidad de un ser de intervenir consciente o involuntariamente en aquello que le rodea, que es la naturaleza de la vida, y interferir o injertar cambios a su alrededor. Indudablemente, haciéndolo consciente y de forma controlada, vamos a introducir unas mejorías que van a ayudar a evolucionar nuestra vida. Pero esto no solamente el tener una facultad extrasensorial,
sensorial, sino que se aplican también las facultades comunes, la forma de pensar, nuestra capacidad o mecanismo y proceso de pensamiento, todo va unido a las facultades extrasensoriales. No porque uno se vista de negro y se tiña todo ahí de ceniza y empiece a hacer cánticos, la mayoría de veces inventados desafortunadamente, o a provocar miedo, va a tener más facultad que tú, que te dedicas a ir a la oficina todos los días, porque a lo mejor esa persona, su bagaje de vida demuestra que no ha intervenido en esa naturaleza a la que le haya tocado de una forma que realmente está vendiendo, mientras que tú, que llevas una vida más bien ordinaria o una vida de estudio o una vida que diríamos cotidiana, ¿no?, en el país que te toca, resulta que has sabido, bueno, pues superar esa enfermedad que te tocó o vivir con ella con una cierta calidad de vida, has sabido intuir, empatizar, hacer logros de cosas que parecían increíbles o la gente te decía que no ibas a ser capaz. Todo esto es aplicación de esas facultades que te dicen: por aquí voy. Y cuando escuchamos la intuición, que es una reina de sabiduría, normalmente llegamos a puertos que a veces superan con creces lo que habíamos imaginado en un sueño lúcido, ¿verdad? En un sueño donde estamos controlando y poniendo los detalles nosotros, que a fin de cuentas nuestros planes de vida son un sueño lúcido. Bueno, vamos a hacer esa revisión de las preguntas que me habéis hecho. Interesantísimas todas, he cogido unas cuantas, ¿verdad? Un saludo, Joaquín. Amali, hola, te he visto hoy en directo en La Olla como presentadora, ahora te veo aquí. Pues me gusta, sigo con la magia, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de magia, otro tipo de historias. Y María Ángeles Cordón, también un saludo muy fuerte. Bueno, luego os saludo a todos, voy a hacer una revisión que ahora voy a acostumbrarme al final para que veáis que realmente es que busco vuestra compañía, pero que desde aquí realmente no os puedo ver, me tengo que arrimar y lo haremos al final porque si no monto las 2 bombillas que tengo puestas. Sí, 2 bombillas. 3, porque a veces esta intermitentemente, a veces me funciona, no siempre, porque ya sabéis, ¿verdad? El tinte hace daño. Bueno, eso es lo que dicen, los tópicos que matan tantas cosas, tantas verdades. Bueno, me habéis hablado que si existen los clanes mágicos, sí, pero vamos a quitar literatura, vamos a quitar ciencia ficción, vamos a quitar un poquito de especulación, nos quedamos con algo de leyenda y mito y nos quedamos con una versión histórica y antropológica. Los clanes mágicos hacen referencia a los palos del chamanismo o de las creencias animistas de los pueblos antiguos, es decir, cada clan pertenecería a un tronco surgido, una creencia, una forma de vivir de un lugar concreto y que se ha perpetuado con el tiempo. Así es como los pueblos antiguos se reconocían los unos a los otros, según los dioses que adoraban y según la magia ancestral que practicaban, ¿verdad? Unos eran compatibles y los otros indudablemente eran contrarios. Pero a eso es a lo que deberíamos aprender a llamarle clanes mágicos. Porque si nos vamos a uno en concreto, ahí encontraremos familias, lo que llaman familias, ¿no? Familias que no suelen ser biológicas. Es decir, por ejemplo, si yo siempre me voy al tema europeo, ¿no? Nos vamos a los antiguos paganos, no a los actuales, que ahora ya ha derivado, se ha modernizado y se han introducido otras cositas porque estamos en otro tiempo, en otra actualidad y claro, el brujo o el hechicero o el mago de hoy, o el que va de ese palo, indudablemente si es bueno, ha bebido de otros terrenos que también tienen que ver con la ciencia y con el día a día y ha cambiado todo, ¿no? Pero los antiguos hablaban de familias pues de herencia. ¿Qué era la familia? Porque al contrario de lo que nosotros nos creamos, ellos eran estudiosos. Lo que llamáis druidas eran universitarios toda su vida, 21 años pasaban en la universidad de la vida, con 3 grados que iban a tener. Algunos es verdad que no pasaban de lo que nosotros vamos a conocer como, bueno, no... eran los que memorizaban un poquito, ¿no? Los que trobaban un poco las cosas y de ahí no se les daba más conocimiento porque no daban más, porque su ética no llegaba a la fuerza ética, moral, fuerte que tiene que tener un practicante, ¿no?, que domina los elementos de la naturaleza. Imaginaros en malas manos, aunque fuera del pueblo ese, un personaje
soberbio, un personaje hipócrita o un interesado, pues esto también se iba evaluando durante ese tiempo. Así que eran universidades. De hecho, concretamente, los druidas tuvieron en todas las ciudades donde estaban ubicadas, ¿no?, unas edificaciones donde todo el año estaban sus familias. ¿Por qué familia? No eran por... Es verdad que podía haber un ligamen consanguíneo, pero eran de adopción. El maestro adoptaba de alguna manera a su alumno o alumna al que le iba a dar la enseñanza, esa persona iba a llevar un apellido mágico que, bueno, ellos tenían y que iban perpetuando, e iban sumando, muy parecido al Reiki, iban sumando al anterior maestro y así se hacían los antiguos linajes, ¿vale?, de esos cultos. Pero también aquí encontramos variaciones, no lo mismo en la Britania o en la Bretaña, que suena igual pero no es igual, nos vamos de Francia a Inglaterra, o lo como en Irlanda, y así lo vamos a encontrar en el resto del mundo. Cada aplicación, según la toponimia donde estaban, pues hacía una pequeña variación. Pues a lo mejor lo que para unos era un linaje familiar, para otros era una especie de bendición o de rito que se le ponía a esa persona que a lo mejor ya venía de otra familia, pero tú lo incluías para darle unas enseñanzas extras. Complicado esto, ¿verdad? Complicado. Bueno, a mí a veces yo creo que me resulta más armonioso y jugoso el animaros a buscar después de los directos, si no lo habéis dicho hasta ahora, que seguro que sí, que ya estáis sobrados de conocimiento, porque el despertar la curiosidad es lo mejor. Así es como todos nos movemos y el mundo avanza. Pero clanes mágicos se referirían a las antiguas culturas, ¿verdad? Linajes mágicos, entonces sí, linajes mágicos, pues igual que hoy, para haceros una idea, hace Reiki, y cambiaban, ¿no? Y claro, tenían que ver dentro de esa práctica mágica, de ese esoterismo. Pero repito, ellos no practicaban una magia, es que para ellos era una filosofía de vida. Nosotros creemos que los antiguos solo se dedicaban a hacer brebajes, conjuros de llamamiento, maldiciones, bendiciones. No, esa persona estudiaba las leyes de la naturaleza, los principios del universo, los aplicaban, aprendían la ética, la resolución, la reflexión, la paciencia, un montón de cosas que iban a estar a uso de los pueblos por donde de forma nómada pasaba, de forma transhumante pasaban, igual que los que llevaban, transhumante me refiero a los pastores, ¿no?, que andaban aquí en España pues de una autonomía a otra, o de los antiguos reinos llevando a sus rebaños, ¿no? Pues un poquito funcionaría así la cosa. Bueno, claro, luego también hay que ver que esos clanes no dominaban, ni contactaban, ni procedían de los mismos dioses. Sí, todo culto que tiene que ver con un punto mágico o con facultades nos habla de unos dioses, punto importante, venidos de los cielos. Luego vamos a ver 3 ejemplos. Esto es muy importante, o sea, al planeta, de alguna manera, a nuestra humanidad, en tiempos remotos, en tiempos arcanos, llegaron una serie de seres que aplicaron una tecnología, lo vemos en las construcciones, en sus legados, aplicaron una serie de ayudas, leyes. No comas cerdo, claro, el cerdo da triquinosis o da tenia, no comas levadura, claro, evitándolo cáncer de estómago, úlceras. Daban leyes, pero unas leyes que tienen que ver con la medicina clínica, y se la estaban entregando a los hombres, a quienes además les ayudaban a iniciar una agricultura básica, a asentarse, a dejar de ser nómadas, a formar las primeras familias que a su vez se sumarían a otras, formando los primeros pueblos, ¿verdad? Entonces por ahí funciona la cosa. Y en cada continente, según la necesidad de esa geología y de ese pueblo concreto que surgía, se entregaban una serie de objetos sagrados. Los dioses, a ellos no, los dioses podían tener más, pero a los hombres les entregaban unos muy concretos. Si hacemos una revisión en estos cultos veremos que 1 es una forma de contacto, 2, una forma de alimentarse, y 3, una forma de protegerse, defenderse o sanearse. Todo.
y a sus elegidos, normalmente híbridos, les entregaban el poder máximo que reconocéis a una persona, aunque han sido al menos 3, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Antiguo, olvidaros, he cometido un error garrafal. En el Nuevo Testamento hablan de un personaje que logró lo que el druida llama el esplendor de la magia, el esplendor de la mente y el don de la diosa. Es la resurrección de un cuerpo muerto en total uso, ¿verdad? Y de forma sana y de forma consciente, sin ninguna anomalía. El esplendor que llaman los druidas, no se llaman druidas, pero eso lo veremos luego o en otra ocasión. La cuestión es que decíamos que todo el mundo sabe que Jesús resucitaba muertos. No tantos saben que lo hacía normalmente en presencia de Magdalena y de otra persona que nos pasa desapercibida, Pablo, San Pablo. Pablo y Magdalena, una vez desapareció Jesucristo, también en algunas ocasiones parece ser que tuvieron el uso del esplendor. Esplendor significa victoria sobre la vida. Y victoria es la runa que habla de eso. Es una flecha que nos indica la capacidad, no de vencer, como todavía se lee por ahí, ¿no? Esa runa, de vencer, rey, soltear problemas. No, de vencer incluso la muerte, de estar protegido frente a accidentes, ataques, traumas, cataclismos. Eso es victoria, la runa de la gloria, cuando se transmuta, ¿no?, en la fuerza. Me voy de un tema a otro, perdonadme, pero es que los datos me vuelan por la cabeza. Qué triste decirlo así. Bueno, ya me entendéis que me conocéis mucho, es como yo hablo. La cuestión es que me habéis hecho preguntas a este respecto, os la he contestado, lo que no puedo en abierto, en privado, lo que he podido. Y aquí entramos en el segundo punto. ¿Por qué tanto secreto en los antiguos? No, secreto no. Es que hay un problema en la antigüedad y esto lo comparten todos. Los clanes surgidos que tienen el punto mágico o las facultades y usan esas para intervenir con magia en la naturaleza. No pueden escribir. Pueden saber escribir en muchos idiomas. Pueden dominar idiomas y dialectos. De hecho, lo hacen porque no son analfabetos. De hecho, eran los listos del pueblo, los que acumulaban la sabiduría y la ciencia. Pero hay un problema. Aquellos desde África, Australia o los propios que llamáis druidas, no pueden escribir. Pueden tener grafías sueltas para un método de adivinación o de lectura de lo que los dioses quieren escribir. Pero no pueden escribir las cosas mágicas, los conceptos, la historia, sino para que 21 años ahí enseñando a la gente. Porque ellos pensaban que al hacerlo, al escribir, los dioses, que por cierto le dijeron que no lo hicieran, anulaban esas facultades, anulaban ese conocimiento, porque traían al mundo material y mundano algo que debía de estar en el otro plano, en la otra dimensión donde los dioses habían nacido y venían de exploradores hasta aquí. Algo que se escribe queda preso. Y no solamente lo hacían los druidas, sino muchísimos más. Hemos dicho, hay un claro ejemplo de los egipcios, creemos que lo conocemos todos, pero la prueba está ese libro de los muertos que realmente está ahí, pero no se ha encontrado jamás. O el libro de Rachel, que yo he citado muchas veces, un libro que estaba en blanco y que solamente podían leer los que podían leer, un libro que salió del paraíso porque a ese señor, a ese ángel, a ese querubín, le dieron tanta pena a los humanos que tenían que ir a explorar un mundo incierto con muchas problemáticas, ¿no? O dolor, trauma, necesidades, hambre, dolor, que a los hijos de Caín, los supervivientes, a la salida por ese umbral del paraíso, donde no iban a volver, o sí, pues le dio ese libro para que supieran volver a casa. Rachel les dijo que se podía volver a casa en un viaje cósmico. Curioso en este punto. Sí, está en los textos apócrifos, no me lo invento, como tampoco lo que estamos hablando.
Bueno, me habláis de ese secretismo. No, no es secreto. Es que está prohibido traer del plano donde debe estar algo encerrándolo aquí, porque entonces lo anulamos el cordón mágico que crea. Entonces existe una forma de escritura para hacerlo. Es una escritura que se hace con tinta mago, que es tinta invisible de hierbas, que a su vez está consagrada y que tiene un proceso que cambia las culturas mágicas y que luego va a desaparecer con ese quemado. Lo que repetimos ahora nosotros, quemando en la hoguera, hace referencia a eso, a que no se puede dejar escrito legado. Sí, ahora estáis pensando, ya, pero existe el Hogan y existen las runas, desde las antiguas, las germánicas, sí, pero no tiene nada que ver, volvemos a repetir, ellos no escribían textos con esas runas, y si alguna vez encontráis alguno, seréis el máximo premiado del año, indudablemente. De hecho, ellos escribían en los árboles y cosas, dejaban bendiciones y cosas de esas, pero eran cosas de los que lo estaban haciendo, no conocimientos, no la historia que se contaban. Yo decía que a los que cantaban, a los trovadores, eran los iniciados, ¿no? 7 años y eras un bardo, y si no tenías esa ética, ahí te quedabas, y en la actualidad también quedan. Y si os imagináis a un druida que esté por ahí poniendo consultas o dedicándose a la magia, podrán hacerlo 4, pero que sepáis que la mayoría de los que todavía guardan el culto de las viejas tradiciones trabajan de profesores, de policías, de ministros, de políticos, sí, aunque siguen reuniéndose. Lo que tienen en común todos ellos es que están intentando salvar todas las piedras madre que pueden y todos los lugares que fueron sagrados por muchos motivos, por los que están activos y por los que no. Si os vais después de verme a internet, veréis muchas fundaciones de protección privada a esas piedras dólmenes y, ingeniería, ¿por qué no? También esas catedrales del neolítico o del megalítico, como queráis decir, que no es que las hubieran hecho los pueblos antiguos, es que todavía hubo un pueblo anterior que vino y las construyó o les dijo cómo utilizarlas después. Sí, entre ellos no se llevaban tan mal como hoy os lleváis, que ponéis una consulta y os peleáis con la consulta vecina, pero no tenéis el mismo don. Pues esto en la antigüedad va a ser que no, porque es una de las cosas que dicen, que yo no lo sé, enseñaban en las escuelas del árbol. Sí, bueno, o en las escuelas del roble, como queráis llamarlo, por lo menos los que llamáis druidas. Bueno, prohibido escribir y prohibido muchísimas cosas. Había una alimentación concreta, había una forma de usar cosas animales, de no sacrificio. Por eso todo lo que se cuenta de ellos, en parte, no es que sea un error, sino que está mal interpretado, porque lo conocemos a través, al menos escrito, de los romanos. Como ellos no podían escribir su historia, estaba prohibido por los dioses y por sus comunidades. Pues luego llegaron las invasiones romanas a Europa, se encontraron con unos seres a los que temer, porque eran bastante belicosos, no ellos, pero sí a quienes controlaban, que eran los pueblos celtas, las pequeñas tribus diseminadas que compartían únicamente a los hombres y mujeres sagradas, y que realmente les tenían miedo y contaron de ellos. Sacrificios humanos, bueno, demonizaron, ¿no?, a estos antiguos cultos. Solución: desaparecer del mapa o no. Diamante en agua, a la vista, pero no visibles. Vamos a otra pregunta que me habéis hecho. Esta es vuestra personal. Tiene que ver con magia, tiene que ver con clanes, tiene que ver con familia, pero la vuestra, porque a vosotros lo que os interesa, más allá de todo lo que yo os pueda estar diciendo, que puede ser que os resulte un leño de información histórica, que decís, bueno, Marisol, interesante, pero ¿para qué me cuentas esto? A mí lo que me interesa, no me lo decís así, me lo decís con mucho cariño y me lo decís con mucha curiosidad. Y es lo que me trajo a mí, en el fondo, a revisar estos temas, ¿no? Mi propia intención de conocerme a mí y a otros como yo, o a todo el mundo, ¿no? Me decís que queréis saber si es posible que se puede heredar un don a través de familia. Pues claro, si todos procedemos de clanes antiguos, de tribus antiguas, de varias razas, claro. Y si nos hemos mezclado, no llevamos uno, llevamos varias. Los que surgieron aquí en la Tierra, malo que podía añadirse a nivel ADN extraterrestre, que sí, que no me corto
extraterrestre sería la palabra, pero si sabéis explicármelo de otra manera, pues muy bien, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Para mí voy a dejarlo como extraterrestre dimensionales porque es la única forma en que nos entendamos todos, ¿verdad? Bueno, pues ahí dentro está el bagaje evolutivo que hemos hecho en la Tierra, que claro, es la línea familiar, el padre, el hijo, el abuelo, ¿no? Que se van por generaciones, pues introduciendo, como diría un genetista, ¿no? Pues se van pasando, las familias que se unen se van pasando información, ADN y ARN, ácido ribonucleico, que siempre lo olvidamos en pos del ADN, cuando la información de todo esto sorprendente está en el ARN. Bueno, si me lo creéis, Google. Y realmente cuando se unían había varias cosas, y aquí entramos un poco en la ciencia sencilla de Mendel, ¿no? de los guisantes. Mendel, no Mengel, que se hizo un holocausto, ayudó este doctor bueno a hacer mezclas, pero más bien maquiavélicas. Pues si nosotros tenemos dos palos de herencias, además de físicas, emocionales, tendencias de países, ¿no? Resistencia al sol, porque tenemos la capacidad de hacer melanina, resistencia a no sé qué, una estructura corporal porque la hemos heredado de los que vinieron de Canarias, de África, de las Baleares, de Hawái, pues junto con eso hay una segunda información que nos viene también de todas las prácticas psíquicas que nuestra familia haya podido utilizar en algún momento del pasado, o incluso no utilizándolo, que otros le hayan imbuido, también se queda ahí en el ADN. A eso súmale que en el ARN también, además del ADN que es tuyo y que te está cambiando constantemente porque dicen que está mutando, esas cadenitas sueltas que había se están atando, y no se nos están atando igual a todos. Bueno, eso hablaremos otro día. Pero en ese ARN hay una información que puede venir de otros lugares: resistencia a presiones, a gravedad, a movimientos, a capacidad de altura, de los celestes. Yo, como no soy muy religiosa, o soy demasiado religiosa porque hago religare, que es mezclarlo todo, pues les voy a llamar de nuevo, si no os importa, extraterrestres o entidades biológicas desconocidas, pero que desde luego no son terrestres. Así que sí que se heredan no una, sino todas las sumas de lo que hemos sido. Cuando nacemos, nosotros sabemos la herencia familiar de esas uniones maritales que se han dado, ¿verdad? Pero también traemos las herencias del clan familiar donde hemos estado, de los lugares por donde hemos pasado, o sea, que imaginaros. Ahora bien, ¿qué es lo que se hereda? Se hereda todo igual. Aquí me meto en un campo que no es mítico, que es lo que hablábamos de las facultades, ¿no? Igual que un color de ojo sale porque hay un cromosoma, ¿no? Más fuerte de los padres, o bien el padre o la madre impone, ¿no? La naturaleza del hijo que va a tener le impone una serie de datos, ¿no? Que es lo que va a salir después en ese nene. Y, o bien lo hace el otro, o bien si se juntan dos pares interesantes, hipermedian, significa que ponen 50-50, ¿verdad? Que mezclan, y ahí salen cosas interesantes. Del otro sitio, pues igual, vamos a eliminar el color de pelo, el color de piel de los ojos y las características físicas, e imaginemos que el intercambio que se da en las familias es de facultades, y como sabemos, hay al menos dos palos. Una, la psíquica mente a mente. No es que las otras no las tenga, sino que por interés, por alguna cosa, esa persona tiene la cualidad o capacidad de interferir energéticamente sobre mentes, y al mismo tiempo lee esas mentes, pero no solamente mentes, sino también de la naturaleza, todo lo que sea consciencia, inteligencia de la naturaleza que nos rodea, ¿no? Y hay otras personas que como que reciben y dan la información de una forma interfiriendo en la materia. Necesitan el medio material para darse palo mental, palo físico, ¿no? Y un híbrido que es el psíquico, que tiene un poquito de ambos, que hemos dicho que todos tenemos de ambos, pero estos no lo activan ninguno, ni el psíquico ni el físico o el parafísico, sino que no usan nada, están abiertos, y depende del instante, ¡boom!, activan la solución mental o la solución
física. Hoy en día nosotros todos tenemos mezcla. La prueba es nuestra propia vida, lo cotidiano. Y a veces cuando os preguntamos por fenómenos que podíais haber vivido en vuestra vida, si os dais cuenta, os preguntamos por si habéis visto fantasmas, si habéis visto un objeto volador, pero sobre todo os preguntamos cómo sentís, cómo escucháis, cómo leéis, ¿verdad? Preguntamos cosas cotidianas. ¿Y qué relación tenéis con los otros? ¿Y qué colores os llaman la atención? Para nosotros todo es importante dentro del estudio de la paraciencia. Repito recurrentemente esto, pero es que quiero que quede constancia, ¿no? Y esto es porque sabemos que depende de qué palo estéis activando en unos momentos de vuestra vida o siempre, vais a repetir lo que en psicología sería patrones de conducta, y estos patrones de conducta van a desarrollar una causa o unas causas en vuestra vida que van a dar una serie de efectos, de fenómenos, ¿no? De respuestas, de relaciones con otros, de elecciones de carreras, de profesión, de trabajo, de emociones, de enfermedades, y entonces un poco lo valoramos todo. Bueno, es que me viene muy largo y intento hacerlo, mezclar muchas cosas es bueno, porque nos hace sencillo lo complicado y nos da entendimiento, pero hacerlo hablando, que también es bueno, porque no se puede escribir, pero realmente aturulla, así que si tenéis algún tipo de confusión respecto alguna vez a lo que comento y queréis profundizar en el tema, me dais un poquito de escrito, me explicáis y yo no me importa, o hacer un vídeo específico o comentar algo, porque realmente entiendo que, o no me preguntéis a mí, preguntárselo a otro, pero no os quedéis nunca con la duda, porque para avanzar, si ya hay datos, ya tenemos teorías, etcétera, avanzar, si siempre que inicia una persona un camino de búsqueda, empieza desde un origen, lo que hace es que no suma lo que ya se ha encontrado, no suma las ideas de los demás, no puede hacer ciencia de su búsqueda, pero sí vamos sumando, ¿verdad? Aunque haya cosas que no nos casen, no nos interesen, o datos que no creamos fiables, pero entre todo ello quizás no podemos partir desde un sitio más adelantado que aquellos orígenes oscuros, que es el niño, ¿no? Que descubre el mundo. Bueno, voy a beber con vuestro permiso, que a este tiempo ya estaría diciendo de cortar el directo, pero no lo voy a hacer. Después de humedecer mi garganta, seguimos hablando de algo que aquí sí que voy a tomar mi respeto. De hecho, sí tengo respeto. Cuando estudio algo y me hablan de cosas de respeto, educación, entiendo que se lo voy a tener, no porque crea más o crea menos, sino por el regalo que me han ofrecido a darme un conocimiento, un testimonio, etcétera, y como un pago de mi parte, ¿no? Y para hablar de lo que voy a hablar ahora, pues antes de quitarme ya definitivamente las trenzas, lo voy a hacer, porque entre ellos voy a hablar de un personaje que enseñó el arte del trenzado para defensa y para unión de los tres cuerpos del ser humano: mente, cuerpo y alma. Dana, de los Tuatha Dana, que vosotros conocéis como druidas, pero ellos siempre entendieron que eran ellos, o como mucho, los Tuathe, o como, si queréis concretarlo un poquito más, los hijos de Danu. ¿Quién es Danu? Vamos a hablar de tres que son muy parecidos y seguramente, bueno, os suena. Es lo que se puede decir una de las últimas venidas al mundo de estos seres prodigiosos, extraordinarios, que introdujeron cambios en la historia y que, bueno, dijeron incluso después que vendrían o se quedarían en parte aquí o volverían en un futuro en lo que llaman la cuarta evolución de la humanidad. Sí, lo dicen todos, qué curioso. Lo dice la mujer búfalo blanco, que es Wakatanka de los Lakota. Hablan de un ser extraterrestre porque vino de las nubes, bajó del sol en un haz de luz y quedó enfrente posicionada de dos hermanos Lakota, dos hermanos gemelos. La vieron formarse dentro de la luz y era una hermosa y blanca mujer de cabellos largos.
Claro, uno de estos dos hermanos de inmediato pensó en hacer con ella cosas, lo de siempre, ¿no? Y el otro hermano se dio cuenta de que aquello que estaba pasando, el cielo abriéndose, las nubes, aquel ser que había bajado en forma amorfa por la luz y estaba tomando consistencia de mujer, no estaba hecho solamente para una concreción humana y mucho menos para un deseo mundano, sino que era algo más. Y cuando se fue la luz y desapareció la nube, según cuenta Alcinegro, en algunos textos sagrados a quienes atribuye la magia de los pueblos siux, entonces quedó solo la mujer en la pradera, equidistante de aquellos dos hermanos, y se fue acercando. Y cuando se fue acercando, el hermano que había visto el Huacatanga en esa mujer divina que era, luego hablamos del búfalo blanco, que irradiaba fluorescencia y donde pasaba la armonía, el sonido, el olor iba cambiando, produciéndose magia en la vida que la rodeaba, porque esto es la magia, no lo olvidéis, no es hacer daño, ni intervenir para conseguir algo, es poder perpetuar la vida en la parte buena. Pues conforme se iba acercando esa mujer bella, a el que había visto en ella lo que realmente era un ser sorprendente, el hermano miró al hermano perverso que había pensado en utilizar a aquella mujer de forma violenta y descubrió que había quedado en el suelo, fulminado, muerto, colapsado. Y la mujer, que al principio no hablaba, pero que de inmediato supo hablar, más allá del sonido que producía inteligible al principio a ese Lakota que quedó vivo, le dijo ya en su idioma que la llevara al pueblo porque les iba a enseñar 6 ritos sagrados. Yo solo voy a hablar de uno. Estuvo en el pueblo y se rodearon los sabios del lugar, los líderes, chamanes, ya sabéis los roles más importantes, pero también el pueblo curioseando en esta mujer. Y ella le dijo el cómo ponerse de forma circular, cómo hacerlo alrededor de una luz que era un fuego y en qué forma concreta, piramidal, aunque le llaméis tipi, circular, pero es una pirámide circular. Y una vez estando en esa disposición, ella le dio los 6 conocimientos y uno de ellos era el uso del tabaco sagrado, la forma de contactar de ellos, hablábamos al principio, y les entregó la pipa de la paz. Le dijo cómo hablar con los 4 puntos cardinales, cómo hacer llamamiento de los 5 elementos y el 5 elemento sagrado, que es el que contacta con los dioses. Y dicho esto, después de ella pasar y enseñar también sobre agricultura, sanación y algo de educación, en apenas unos días, lo cual ellos no entendieron cómo habían necesitado tan poco tiempo para aprender todo aquello que le había dado el Huacatanca o la mujer búfalo. Luego con el tiempo sí que lo han planeado, pero claro, les dio un conocimiento ahí en 3 días que si no les preparó la mente o les preparó de alguna manera para recibirlo, pues raramente. Ella se transformó mientras andaba, aún todavía de mujer en las espaldas, desapareció y mientras lo hacía, diminutamente se transformaba en un hermoso búfalo blanco que se hizo luz y que se convirtió en columna y en cuya interior se veía una forma de nuevo amorfa como había venido y que de nuevo se marchó hacia arriba. Podía haber sido hacia los lados, pero en aquel caso fue hacia arriba. Hay más rastros de extraterrestres visitando a los americano norte, americano sur, ¿verdad? He puesto este ejemplo porque es muy parecido al que voy a introducir ahora, ya que estamos un poquito de historia y antropología de los pueblos antiguos que creían en las magias y las culturas animistas y politeístas, ¿no? Sobre todo en las naturales, animistas. Bueno, y sobre todo eran protectores con la naturaleza, los 3 quería decir. El otro es el pueblo que ya hemos estado hablando todo el rato con ellos. Conmigo siempre es cotidiano, los admiro mucho, no porque los conozcas, pero los admiro mucho. Y no sé, el mundo de los astados, que es como se les llama a los actuales, ¿no?, portadores del Tuatha-Dé, o los hijos de Danu, que no es indudablemente todo eso que hay en internet, historias de estas, sino es otra historia, es otra historia, es otra historia. Qué lástima que esté prohibido escribir, pero bueno, es así.
Entonces los hijos que vinieron de Tuatha yo me voy a volver a quedar con el momento en el que os mostraría fotografías, pero como entendéis, en aquel momento no se hicieron ni cuadros, ni fotografías, ni se cinceló ninguna piedra con esa avenida. Se cuentan años posteriores, en concreto en el siglo VI, cuando realmente pasó casi 6.000, 7.000 años antes del primero que habló de este mito, pero se pasaba a través de ese conocimiento contado, ¿verdad?, por los bardos de la avenida de los dioses. Pero cuando vinieron estos dioses, ellos lo hicieron en el norte de Irlanda. Aquel tiempo era un mundo conflictivo de invasiones, territorial, ¿verdad? Muchos conflictos, pero en todos los sitios habitados del planeta. Hubo un tiempo, ¿no?, en que la guerra arraigó el afán de conquista, ¿verdad?, de yo puedo más, yo tengo más, estaba allí, ya se habían olvidado los antiguos cultos, ¿verdad?, y llegaron ellos, llegaron los Tuatha. Al llegar los Tuatha se encontraron de que ya había otros pueblos invasores de ese lugar. De hecho ellos eran los quintos que llegaban, y entre ellos habitaba de todo, habitaban los humanos, y luego estaban los sorprendentes, ¿no?, que eran seres que eran mutaciones de otros dioses que habían venido también de esas invasiones a Irlanda y que habían desaparecido también y habían dejado sus mutaciones, aberraciones, que trabajaban para el mal, y para el mal porque dañaban a los humanos, no porque fueran malos. Entre ellos no se mataban, pero mataban a los humanos. Entonces, este grupo de seres sobrenaturales, los más truculentos, se llamaban Fomori. Pues estaban un día en Irlanda, una tarde, vete a saber, o una noche, ¿verdad?, o un alba, que todo suele aparecer al alba cuando es magia. Ellos en sus batallas internas con humanos, y de repente los cielos se hicieron oscuridad. Y así fue durante 3 días y 3 noches. Y se hizo oscuridad no por un eclipse, que es lo más típico, ni por una tormenta, ni porque alguien hubiera puesto el dedo en el sol, como a veces quieren hacernos con algunos temas, ¿no?, para que no entremos en conocimiento, sino porque llegaron a bajar hasta 300 barcos de las nubes que hicieron del día a noche en el norte de Irlanda, y que con grandes dimensiones vinieron dentro de ellos los Tuatha Dé, los originales, con su diosa Danu, ¿verdad?, un ser pálido, ¿verdad?, capaz de portar la vida a los lugares donde habían llegado, que dio el conocimiento de los Tuatha Dé o los Druid, los hijos. Y que además de todo esto, de hacer día-noche y de ser, pues yo creo que una invasión masiva, ¿no?, una oleada, que diríamos en la actualidad, de objetos voladores no identificados, dejaron rastro por toda Irlanda. Pero la historia es larga, así que me voy a quedar con que si la mujer Lakota enseñó 6 conocimientos, Dana enseñó, no sabemos cómo se llama la mujer Lakota, Wakatakan, pero no sabemos cómo se llama Takan Danu. Y Dana enseñó 6 conocimientos y dio 4 tesoros a los hombres, que se sepa. Está la lanza, eso que buscáis como lanza de Longino. Está el Cloris Solorum, que es una espada de luz. Está el caldero de Dagda, ¿no?, que es un caldero donde jamás deja de salir alimento. De hecho, lo que fabrica es una sustancia como el maná que portó a todo el éxodo al pueblo de Moisés, alimento, solo que en aquel caso llovía del cielo, pero la máquina también se la dieron a Moisés, pero esa es otra historia. La cuestión es que nos queda un 5.º elemento, que era una piedra que reconocía a los de su linaje, a los que tenían su ADN. La prueba es que luego quedó el mito, y todos los reyes habidos en Irlanda, reyes de trono real con muchas generaciones, tenían que sentarse en la piedra del grito, y esta piedra gritaba o hacía un sonido, porque sonido siempre hará una piedra a la que llaman madre en el mito. Es la cualidad que han dejado atribuida, siempre llena de magia, los pueblos antiguos a las piedras, ¿no?, que son capaces de provocar unas melodías que solamente algunos oyen, y que las oyen porque tienen dentro la capacidad auditiva, la
hiperacusia de oír ese sonido. A lo mejor los otros están escuchándolo, pero no lo distinguen en el ruido que tenemos en nuestro planeta. Ellos sí, por algún motivo especial. Bueno, pues, claro, es que de este tema me gustaría hablaros tanto, tanto, tanto. Ni os lo imagináis. Muchísimo, muchísimo. Pero ya entiendo que buscaréis vosotros, si es que no habéis buscado ya, o de alguna manera sois tuataté, ¿no? En algún estadio, incluso en un estadio moderno, que son los que rescatan un poco lo que queda ahí de las viejas tradiciones, de la antigua magia, de la antigua filosofía de vida. No sería la palabra concreta magia, porque eran médicos, eran jueces, repito, eran gente que sabía, y que porque sabía cambiaron la historia de nuestro planeta, y hoy en parte esos saltos cuánticos que dio nuestra historia, incluso inventos y cosas, se las debemos a ellos. Incluso mejora genética, y mejora genética no significa que los antiguos fueran malos, sino readaptaciones, ¿no?, al planeta. Bueno, voy a hablar del último y el gran desconocido, o no, que también puede ser que sepáis mucho. Él es Dagon. Dagon llegó en el mismo tiempo que la mujer búfalo blanco o Danu a Irlanda y a América, pero él no lo hizo allí, lo hizo en Manchuria, en la zona de Asia, cuando todavía los pueblos allí viajaban en forma de tribu y lo hacían de forma nómada a través del país de una gran extensión. Ellos ya tenían un chamanismo básico. Os voy a explicar un poquito la historia, no de las tribus, porque sería... Primero habría que conocerla, y segundo que sería para hacer aquí como un directo detrás de otro, ¿no? Y si hablas de lo que te cuentan y están redescubriendo ahora, pues sería fantástico incluso escuchar a los estudiosos, ¿no? Voy a hablar de la figura de Dangun. Dangun, Dana, y la mujer búfalo blanco, Huacatanaka. No sé, lo digo así, pues eso, para los que queráis escuchar. Y ahora dicho esto, sí que nos vamos ya a Manchuria, a Asia, porque simultáneamente en aquel tiempo llegaron también una exploración venida de... no se sabe, porque la historia, el mito que cuentan, ¿verdad?, de los orígenes de Corea y de China, lo que cuentan, los japoneses lo aíslan en estos mitos de los dioses como Dagon, pero hablan de una venida extraterrestre, ¿verdad? También en aquel lugar la última, le diríamos aproximadamente mismo tiempo, de 7 a 8 mil años, aunque incluso los científicos hablan de que todos estos mitos podríamos traerlo 6.000 años atrás en el tiempo. Yo me quedo más con los antiguos, ¿verdad? Pero puedo estar equivocada. Dangun era un hombre, era el primer monarca que unificó Corea y el primer monarca que hizo muchas cosas, y sus hijos hicieron muchísimo y tal. Pero claro, era como nuestro inmortal por excelencia en Asia, ¿no? Matusalén no vivió comparado con este hombre, y mucho menos comparado con su padre. Pero os voy a explicar la historia del padre, pero para ello tengo que irme al abuelo. El abuelo era un dios del cielo, uno de los cuidadores de este planeta. Le tocó el sistema solar, y dentro del sistema solar pues le tocó mantener el viento, el aire y tal, y las fuerzas de la naturaleza y distintos fluidos que habían en la Tierra. Y él tuvo un hijo, él hacía estas protecciones por los planetas, y ya tuvo un hijo que era mezclado, pero lo tuvo ahí donde estuviera, en esas dimensiones o en sus viajes cósmicos, y era Huata. Y Huata, bueno, tenía interés y predicción por los humanos, le gustaban los humanos, y quiso visitar la Tierra, quiso visitarla, y se quedó en una forma energética ahí, no se sabe bien si en la Luna o entre la Luna y la Tierra, donde se quedó. Y llegó a la zona de Manchuria, había hombrecitos, los estuvo estudiando, examinando, le interesó, y había, esto es lo que cuenta la historia, yo lo voy a ahondar de forma distinta. Bueno, pues él estuvo en un sitio, en una especie de prado, una montaña, o sea, es un prado encima de una montaña, donde estuvo habitando en forma energética, y en una de las cuevas vivía un tigre, vivía una osa. Clan de la osa podría perfectamente ser el clan de los Tuatandana, porque es que asimismo se llamaban también los hijos de la osa. En Europa, los conocéis por druidas, se llaman también, además de hijos del roble, de hijo de Danu, de la osa.
Y también había allí en aquella cueva un tigre, caramba. Tigres se llaman a sí mismos los hijos de los dioses como Vishnu, que vienen de Asia, de los cultos hindúes. Bueno, estaban allí en forma, eran dos animales, según el mito, pero yo creo que eran dos pueblos, vete a saber. Y le pidieron ambos lo mismo a Huata. A Huata, el que estaba ahí en Asia, en la zona de Manchuria, recién venido y todavía ni siquiera se había incorporado en un cuerpo humano, le dijeron que querían ser como aquellos humanos porque querían sentir emociones como ellos, querían entenderlos porque no los entendían, llevaban un tiempo ahí, habían venido de otros sitios, India y posiblemente Europa, y no entendían ni lo que hablaban, ni lo que sentían, ni sus costumbres, ni nada. Y entonces le dijo, pues mira, te voy a dar una rama sagrada, que era una hierba mítica, que al día de hoy se baraja, que no se sabe bien si era, pues podía ser hierba luisa como podía ser cualquier tipo de verbena, que es lo que realmente consta verbena en los textos antiguos donde se comentan nuestras primeras venidas de los dioses y dinastías, creadores de dinastías. Y entonces le dio esa rama Huata al oso y al tigre, al clan de la osa y al del tigre. Y les dio ajos y les dijo, meteros en una cueva donde no os puede dar el sol porque voy a transformar vuestra esencia material. Y dentro de 100 días de ayuno y tomando solamente esto, en aquella cueva que él eligió y que preparó previamente, que podía, tú ahora mismo que eres un hombre moderno dices, pues sería una cámara, ¿no?, de transformación o un hospital sagrado, o vete a saber lo que sería. No, ellos hablan de una cueva. También no hablan de pueblos, repito, hablan de un tigre y de una osa. Y nada, el tigre se salió de allí porque eso de no ayunar, perdón, de ayunar, de estar allí en base de... Él necesitaba comer, pero la osa resistió porque realmente quería quedarse allí, quería conocer a los humanos. Y a los 100 días, ese oso salió de la cueva transformado en una mujer, pero claro, era una mujer que procedía del clan de la osa o de la osa, y los humanos no quisieron casarse con ella. Y entonces le preguntó a Huata, la energía que todavía no había tomado cuerpo, ¿cómo hago para, ahora que soy humana, entre comillas, poder integrarme y tener hijos y descendencia con los humanos? Y Huata, viendo que no había manera, por mucho de que quiso convencer a aquellos humanos que estaban allí en Manchuria, pues lo que hizo es pedir a su padre, que todavía estaba protegiendo planetas, también transformarse y encarnó en forma humana, se casó con la osa y para hacerlo la osa oraba todos los días en un árbol sagrado que había en esa montaña. Huata se transformó, ese árbol era un roble. Roble eran los druidas, no el que tenían como árbol sagrado. Y la pipa de búfalo blanco, creo que también dicen que era de roble. Coincidencias. Bueno, Dagun, Dagun, que era lo que a mí me traía aquí, era el hijo de esta osa, de esta primera monarca sagrada y de ese primer monarca que era Huatan. Y ellos introdujeron no solamente la primera dinastía, sino la primera dinastía como los egipcios, como los irlandeses y como los Lakota y Sioux, pueblos Sioux, de monarcas chamanes, a la parte que le correspondía. Y ahí que se entiendan que es tan parecido, aunque sean tan diferentes, en luego las religiones que han ido interviniendo en esas primeras creencias de dioses y extraterrestres, los que han venido después han mermado, han subyugado, esclavizado estos cultos. Pasó hasta en China con los taoístas, que se les persiguió, ¿verdad? O a los budistas, o ha pasado siempre. Los druidas tuvieron que desaparecer, o no, como decíamos antes. Cosas que pasan. Bueno, ahora ya me quedo con un listado de preguntas que me habéis hecho de la magia, pero yo qué sé, preguntarle a toda esa gente que sabe de magia, que sabe mucho, que pone, yo qué sé, una chincheta en un muñeco. Claro, que muñecos había en la antigüedad, de hecho hay festividades donde se construían muñecos de madera, de unas formas especiales, para ciertas cosas, desde ritos de fertilidad, de sanación, de procreación,
muñeca de tránsito que se llama, igual que los antiguos, los en Egipto o en otros pueblos como griegos y tal, se creía que había que hacer una barca para transitar los lagos de la muerte y llegar al otro plano, ¿verdad? Bueno, pues las muñecas de muchos cultos, y los vikingos también, no olvidéis que también tenían esa creencia, ese lago, ¿veis? Todos los troncos comunes, y fabricaban una muñeca que se quedaba la familia cuando despedían a ese difunto, esa muñeca a la cual protegían y le hacían rituales hasta que la muñeca daba muestras de haber llegado, y entonces en la festividad correspondiente pues se hacía otra cosa, una muñeca de clan, también se hacían muchísimas cosas, pero bueno, dicho, sigue comprándote bolsitas de magia práctica, que a lo mejor te funciona. ¿Sabes si alguna vez te funciona? ¿Por qué te funciona? Yo se lo digo a los grandes practicantes, a los taomárgicos, que yo reconozco que existen, y he tenido la fortuna de en varios palos o varios clanes de procedencia conocer algunos. Y yo siempre lo he visto así, ¿no? Pues gente comprando bolsitas de magia de esta chabacana, chapucera, como diríais en Latinoamérica, zarrapastrosa, porque da cosita verla, ¿no? Porque hay ahí de todo mezclado, ¿no? Pulgas para el amor, yo chinches para no sé qué. Pues que les funciona, pero es que no funciona eso. Funciona que tú piensas que funciona y activas tus facultades extrasensoriales que nacieron en el planeta Tierra y que tienen sumadas otras que llegaron procedentes de otros lugares celestes y estelares. Por eso funciona cualquier cosa que tú creas, e incluso sin nada de eso, si lo que te estoy contando yo de forma espontánea tienes recuerdos de porque tú has vivido en otros lugares, o porque tú tienes intuición, o por cualquier cosa se te despierta, y eso es lo que hace que tú funciones simplemente con creer que puedes funcionar en tu vida. Todo está mal y el día que te levantes y dices, hasta aquí, hoy va a estar todo bien. Pero no solamente porque lo atribuyes a los devas naturales de la naturaleza, o en el caso de los ángeles, o en el caso de los dioses, o en el caso de los extraterrestres, sino porque tú has dicho, va a estar bien, y ahí te pones a hacer aquello que viniste a hacer, un viajero de verdad en pleno funcionamiento, porque eres más de lo que ves, muchísimo más, porque tienes que empezar a mirarte en el espejo, pero no en el de aquí, no en el que te han dividido, limitado para que tengas en una pared, sino al espejo de todo lo que eres y has sido y de lo que vas a ser, porque llegarás a donde quieras. No te importe ni siquiera la enfermedad ni la muerte, porque a lo mejor si te miras en ese espejo verás que son ciclos, ciclos, y aunque es duro decirlo así, parece que lo digo fríamente, es todo lo contrario. Os quiero dar positividad, os quiero dar el botón, si es que no lo tenéis, de activación del OM a lo que sois, a la magia, eso que os sumará ADNs, eso que hará que las energías prodigiosas que vais a expeler o que vais a saber leer cuando os lleguen funcionen, porque están en vosotros. Sigo recogiendo preguntas, sigo recogiendo cuestiones, vuestros testimonios, gracias, haremos especiales con esos testimonios y un poco las resoluciones. Y ya en el buen tiempo que puedo moverme bien, ya estoy yo últimamente mejor, pero ahora me espero al buen tiempo, salimos ahí fuera a investigar juntos y algún experimento que estoy viendo que queréis hacer, y en algún sitio como Montserrat o algo os diré, vamos a hacer una quedada cada uno con su bocadillo, eso sí, yo no quiero, es mucho problema el organizar cosas y luego queda como que te quieres llevar a algo y no, prefiero que no, que ya he tenido esa experiencia y es negativa. Si lo queréis hacer vosotros, vale. Y allí hacemos como siempre experimentos, que no son experimentos, es buscar el botón y si está en off, darle al on, porque es mucho. Y tienes que trabajar en lo primero, y es ser feliz y liberarte de todo aquello que te hayan impuesto o que tus miedos te hayan dado. Así que felicidades porque estás aquí buscando conmigo, porque me aportas mi botón y eso es importante, y por muchas cosas. Antes de irme, es que no sé si puedo decirlo. ¡Hola! Pues voy a hacer un recorrido, es verdad que voy a hacer dos cosas, un recorrido para saludaros y pedir ahora mismo un permiso. Si se me da, lo digo, si no, me lo callo y dejo que sea esa persona quien lo diga en un futuro. Yolanda,
Tú me dices si sí o si no. Y nos entendemos. No hace falta un ritual mágico para que nos entendamos. Yolanda García Mena es, ya sabéis, mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y bueno, aquí espero su contestación. Y ahora sí hago ese saludo. Javier Álvarez Rovira, un saludito muy fuerte. Guillermo de Jiménez, un gran luchador, un besito, un gran investigador. Alex García, bueno, me encanta de verte siempre organizando cosas en todos los meollos. Nuestra voz más bonita del misterio en Cataluña, o una de las voces, porque es que ahora tengo varias que me gustan mucho. Vicky Sorroca, bueno, una afín, yo la noto muy afín, siempre me ha dado muy buena vibración. Fíjate que no la conozco lo suficiente, hay gente de vosotros que me gustaría tanto llegar a conocer de alguna manera, o ya lo hemos hecho en el pasado, pero espero que si no es así, e incluso en este presente, haya un tiempo futuro, no importa cómo seamos, en que nos reencontremos y un poquito más. Juan Miguel Castellano, un saludo muy fuerte y lamento la pérdida de ese profesional que ha hecho que tengas un fin de semana de luto. Qué triste siempre para las familias. Manuel Olivas Jiménez, nuestro maestro de radio, Samboy, y un gran profesional, os conté, ¿no?, que llevaba 30 años ya haciendo un programa de radio, que se dice pronto, pero 30 años, ¿verdad?, sin fallar apenas ningún día. Miche Cobos, un saludo. Alfonso García, sí, me han pasado todos. Ana Matas, un saludo preciosa. Ogi Swan, que supongo que te sonará muchísimo de lo que he estado contando, tanto si estás de acuerdo como si no. Yo entiendo que también eres mi afín. Miche Cobos, que ya lo hemos citado, es que se me han ido para atrás. Mari Carmen Ortega, Antonio Pérez, José Cui, a los tres un saludo muy fuerte desde el corazón, namaste. Conrado Rubio Pérez, Nicolás Montiagini, Flor López, también a vosotros tres, namaste. Hago de 3 en 3 porque me permite ver poquito, porque el número 3 es muy mágico para los 3 cultos que hemos dicho. No pensaréis que he elegido 3 porque sí, ¿no? Todo tiene un porqué, a veces no se cuenta, pero sí se dice. Eso es lo que hay que interpretarlo. Pepi Martín, un saludo. Nico Conti, Aura Mazza, a los 3, un saludo, namaste. José Manuel Herbalejo, Seyen Elena y María Pilar Puig. Pues un saludito a los 3, namaste. Pepi Junquera, Yolanda García, Isa Ruiz, namaste. Un saludo a vuestra alma. Ahora que no nos escucha ni nos ve nadie, salvo nosotros que somos todos de la familia. Pepín, Papi Junquera, Asanca, Juan Carlos Albornoz, José Manuel Escribano. Ahora me he pasado de número, bueno, el 5 es otro número mágico, ya lo sabéis. Namaste también para vosotros. Paola Ostrovich y Jordi L. Monedero. Bueno, los 3 profesionales en lo suyo, grandes mentes. Además, mira, acabo de decir 3, un bloque de 3. No quiere decir que los demás no, a ver, no me malinterpretéis. Digo que estos 3 que he citado ahora, de forma muy diferente, es como mente, cuerpo y espíritu se han juntado en este dibujo. Espero que estéis de acuerdo. A los citados y a Alessandro Corsi, un saludo muy fuerte para ti, Samuel Ignacio Sánchez y Carlos Marín. Bueno, Sergio Ruiz García, Magda Burgueño, Lidia Troac, María Ángeles Cordón, Joaquín Parcerizas y a Mali, que te he saludado antes, Mari Carmen Maldonado, un placer estar siempre contigo, leerte, verte tus saludos, porque eres un ángel en la tierra o un deva de Dios, ¿verdad? Eres un encanto de persona. Fátima Zapata, un besito muy fuerte, es guerrera como yo, ella es guerrera, es energía fuerte, pero sobre todo ecuánime, muy ética. Joaquín Parcerisa, que ya te he citado, y María Teresa García, un saludo muy fuerte, otro encanto. Todos sois encanto, todos tenéis un algo especial. Beni, bueno, me encanta, ¿eh? Sé cosas de vosotros, parece que no, pero hoy voy viendo Estuardo Celis y Beni, también personas muy especiales, Orca Quiroz y, vamos a ver, ya no me... Fran López, Santi Carbonell, Karan Patel, un besito muy fuerte a todos, Fidel Pareras, Ricardo Hernández Becer Ahmed y, bueno, pues a todos los que me quedan, porque hay muchos, no puedo saludarlos. Y a los que me estáis entrando ventanilla en privado, con perdón si estáis viendo mi ventana, pero es que le he dado la vuelta. Le he dado la vuelta porque es el problema que tengo cuando quiero veros, ¿verdad? Voy a ver. Ann Ross, también un saludito.
a nuestra reencarnada con memorias de reencarnaciones especiales tan bonita. Y bueno, estoy esperando que me den, pues no me están dando el consentimiento, así que no voy a poder, aunque quisiera. Lo dejaré a quienes deben ser los protagonistas, los 3 protagonistas, y luego yo lo comparto con todos vosotros, porque es que no puedo estar en mí, no quepo en mí de la emoción. Ahora mismo, si yo tuviera magia, fuera un ser mágico, estaría emanando energía positiva y luz de esta información que ahora mismo me acontece en mi interior, que es una novedad en mi vida, que va a ser un fenómeno prodigioso y que me gustaría expandir hacia vosotros de alguna manera. Josué Alberto, bueno, pues me despido ya, por lo tanto desearos lo de siempre, que seáis felices, que nadie va a poder vivir por vosotros, que esto no es una prueba, es ya una realidad. Habrá más, habrán habido, pero esta la tenemos que aprovechar. Si algún minuto nos lo hacen perder, al siguiente lo tenemos que recuperar, porque hay solamente una cosa real, y es que somos energía, pero el cuerpo se va. Namaste a todos.